Esta noche el heavy metal calla, guarda silencio. A los 76 años de edad murió el cantante y ex líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. El también llamado Príncipe de las Tinieblas. Había sido diagnosticado con el mal de Parkinson en el año 2019. El pasado 5 de julio apenas, hace 15 días. Ozzy Osbourne y su grupo Black Sabbath ofrecieron un concierto de despedida en Birmingham. El concierto duró 10 horas. Grupos importantes, muy importantes del heavy metal, por supuesto, acompañaron a Black Sabbath. Las bandas, pues, de rock. Escuche usted, ponga atención. Adiós a Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas del heavy metal. El líder del grupo Black Sabbath murió el martes a los 76 años, anunció su familia en un comunicado. El cantante, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, falleció apenas 2 semanas después de ofrecer su último concierto en su ciudad natal, Birmingham, en Reino Unido. Allí, tras terminar su actuación con Paranoid, la canción más famosa de la banda, Osbourne dijo: "Su apoyo nos ha permitido llevar un estilo de vida increíble, gracias desde el fondo de nuestros corazones". El músico, que una vez le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco sobre el escenario, fue uno de los pioneros del heavy metal. El primer álbum de Black Sabbath, del mismo nombre, alcanzó en 1970 el top 10 en Reino Unido y allanó el camino para una serie de discos de éxito. Llegaron a vender más de 75 millones de álbumes en todo el mundo. La banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006 y Osbourne fue incluido por segunda vez el año pasado como solista. La vida pública de Osbourne dio un nuevo giro con el programa de telerrealidad The Osbournes en los años 2000, que seguía los altibajos de su vida familiar junto a su esposa Sharon, con la que se casó en 1982, y sus 3 hijos. El mundo de la música le rindió este martes homenaje. Era un amigo muy querido y un gran pionero que se aseguró un lugar en el panteón de los dioses del rock, una auténtica leyenda, escribió Elton John, que colaboró en la canción que da título al disco de Osbourne, Ordinary Man. Mientras que Mike McReady de Pearl Jam aseguró que era la voz de Ozzy la que lo transportaba a un universo oscuro, una gran evasión. Black Sabbath publicó solo 2 palabras en Instagram: Ozzy Forever. Con uno, y nos da mucho gusto, Luis Gerardo Salas, creador de Rock 101. Usted la conoció y si no la conoce, pues él nos lo va a recordar. Luis Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Triste noche hoy por la muerte de Ozzy Osbourne, un hombre que se inspiró nada menos que en los Beatles, en el pop, y llegó a considerarse, claro, el príncipe oscuro de las tinieblas. Llegó a las profundidades del rock de protesta, del rock como Guns N' Roses, en fin. Bueno, Guns N' Roses viene después de Ozzy Osbourne. ¿Cómo estás? Completamente. Hola Pepe, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Y efectivamente Ozzy Osbourne, y yo creo que la nota fue más impactante el día de hoy, porque apenas el 5 de julio, como lo acabas de mencionar, fue su concierto de despedida. Y él decía que se despedía de los conciertos, pero que iba a seguir produciendo discos. No sabemos si lo dijo nada más para que no nos preocupáramos por él o si realmente pensaba vivir muchos años más, y hoy nos encontramos con la noticia que a los 76 años se muere Ozzy Osbourne. Una cosa que acabas de mencionar muy importante es que Ozzy comienza a hacer su carrera musical del lado de Geezer Butler, que es uno de los principales fundadores de este movimiento de hard rock, que en aquel entonces no se conocía ni como hard rock ni como heavy metal, sino simplemente era una variación distinta de la música que estaban haciendo los Beatles desde Liverpool y los Rolling Stones desde Londres, inspirados en el blues norteamericano. Y lo que hacen los británicos es darle un beat completamente distinto y cargarlo de un sonido más intenso. Lo que ocurre es que Geezer Butler, acompañado de Tommy Iommi y de Bill Ward, crean una banda que va a tener como nombre Black Sabbath, en donde invitan a Ozzy Osbourne que sea el vocalista. Y en 1970 inventan un sonido completamente nuevo, pesadísimo, en donde el mismo Ozzy Osbourne dice que hacían letras que estaban destinadas a recrear imágenes alegóricas al terror, a las tinieblas, a los vampiros, a todas las historias fantásticas que tienen que ver con la noche, porque encontraban, dijo Ozzy Osbourne, que los hombres tenían una gran fascinación por ello. Y por eso, en un principio, Black Sabbath, prácticamente su audiencia eran puros hombres, no tenían ningún tipo de predilección por las mujeres, que en aquel entonces pues, eran las que eran fanáticas de las bandas de rock and roll.
Comienza su historia con su primer disco Black Sabbath, después el Paranoid, que se convierte en el disco más importante, y la canción Paranoid, de hecho, está considerada una de las primeras canciones que reflejan el sonido de lo que se eventualmente llamaría heavy metal, y a partir de ahí se vuelven unas figuras importantes del hard rock durante 8 álbums. En 1979 lo despiden por su tendencia y predilección por los excesos, que en todos los sentidos se manifiestan, desde la mordida que efectivamente existió a un murciélago que le aventó un fan, que según el fan estaba muerto el murciélago y estaba vivo, y Ozzy Osbourne dice, estaba tan vivo que hasta me provocó una mordida que tuvieron que vacunarme contra la rabia, porque yo no me imaginaba que el murciélago estaba vivo, y lo mordió al momento que él le estaba cortando la cabeza. Y eso ocurrió después de que había ya hecho también la grasejada de comerse la cabeza de una paloma, y entonces se volvió como uno de los íconos más importantes de su figura, aunque no necesariamente esa era su onda. Su onda era hacer buena música, no convertirse en estas estrafalarias figuras que lo seguirán después, como por ejemplo Kiss. Entonces, en 1979 lo despiden de Black Sabbath después de 8 discos, y le dicen, no, pues ¿sabes qué? Tú ya no puedes seguir aquí porque nosotros queremos ser muy profesionales y así no se puede. Y entonces comienza en 1980 una carrera solista que a mí me parece la parte más interesante de su carrera, porque hace un nuevo sonido de hard rock que va a ser el inicio y los cimientos de lo que después vamos a conocer como las Power Ballads, es decir, canciones suaves pero cargadas de la intensidad y la densidad del hard rock. Y entonces comienza a hacer unos discos buenísimos. Era muy tenebroso, era tenebroso, ¿no? Le gustaban las películas de horror y se inspiraba en ello para tocar, en fin, muy duro. Cuando estuvo con lo de Black Sabbath, pero cuando empieza su carrera solista se clava más en las baladas del Power Ballad, donde hace unas canciones de rock extraordinarias a partir de 1980 y 13 discos que son buenísimos, como por ejemplo No More Tears, que es uno de los discos que son más reconocidos en la década de los 80s, 90s, y de los 13 discos que hace como solista, que tuvo más discos como solista que con Black Sabbath, 7 se convierten en discos maravillosos para más de 100 millones de álbumes vendidos. Pues Luis Gerardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, nos hayas llevado de la mano a recorrer justamente el laberinto en la vida compleja, sin duda, de este ícono del hard rock, del rock pesado, del heavy metal, quien finalmente falleció a los 76 años de edad, ciertamente enfermo y con problemas. Que estés muy bien. Muchas gracias, Pepe. Un saludo. Un saludo y un recuerdo, por supuesto, muy grato de Rock 101, tu creación. Gracias. Un saludo y, por supuesto, Ozzy Osbourne, buena música. Claro que sí, excelente música, lo escucharemos esta noche para recordarlo. Que estés bien.